Saludos, gente. Bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy uno, y el que no veis es dos. El otro día hubo un incendio aquí en mi barrio, y una camada entera de gatitos quedaron atrapados debajo de un edificio. Así que claro, ¿qué iba a hacer? Pues salvarlos. Lo que pasa es que en el proceso, una llamarada alcanzó mi rostro, y como consecuencia, perdí mi barba. Este de aquí es el triste resultado. Así es, gente. Así es. Bueno, basta ya de hacer el gilipollas. Lo que ha pasado es que normalmente antes de grabar los vídeos suelo repasarme un poco la barba, ¿sabes? Raparme el pelo, la cabeza. Y bueno, he sido tan sumamente retrasado que, pues lo típico, me he pasado un poquito la barba sin darme cuenta de que no estaba el peine que controla el grosor del corte, ¿no? O como queráis llamarlo. Así que literalmente me he cortado toda esta parte al cero. Y ya he dicho, mira, a tomar por culo. Hacía ya... ¿Cuánto tiempo hacía? Desde que empecé con el canal, desde la primera cuarentena. Desde la primera cuarentena no me quitaba la barba. O sea que... que nada, gente, que me ha invadido el espíritu de Connie, que es idiota, y bueno, pues eso, lo que pasa. Bueno, gente, día de grandes cambios. No solo me he quitado la barba, sino que he reformado un poco el set. Espero que os mole más así, la verdad, porque como me digáis que os gustaba más antes, ya es muy tarde. Pero bueno, vámonos ya con el capítulo. Y es que parecía imposible, pero finalmente, y tras más de 100 años, Marley y Eldia han vuelto a formar una alianza. Supongo que todos recordaréis que en los tiempos de Karl Fritz, este trazó un plan junto al clan de los Tybur para aliarse en secreto con Marley. De aquella primera alianza, los que salieron peor parados fueron claramente los eldianos, eso es evidente, pero a decir verdad, lo que está ocurriendo ahora es una consecuencia directa de aquel pacto infame, por lo que al final supongo que podría decirse que fueron los actos de Karl Fritz los que han llevado a la humanidad a estar al borde de la extinción, lo cual es bastante irónico si tenemos en cuenta que es justo lo opuesto a lo que él pretendía. Pero bueno, la realidad es que este nuevo pacto es más bien como una especie de tregua, un alto al fuego en pos del bien mayor. Lo que une a los enemigos es un objetivo común, detener el retumbar. Y ya sé que en torno a esto habrá sentimientos encontrados por parte de la audiencia, pero debo aprovechar la oportunidad que nos presenta nuestra triste realidad para trasladaros un mensaje a todos vosotros. La guerra no es ninguna ficción. Cuando hablé sobre ello en un vídeo anterior, nunca imaginé que llegaríamos a vernos en una situación tan delicada tan pronto. Pero dejad que os refresque la memoria. En aquel momento dije esto. ¿Os parecería justo que llegara la Parca junto a su ejército de titanes colosales y os aplastaran a vosotros y a todos los que amáis por culpa de una serie de historias que nada tienen que ver con vosotros? Mejor dadle un par de vueltas, porque en el mundo real sería como si otro país invadiera el vuestro y os pegaran un tiro en la puta cabeza por algo que no es culpa vuestra. Pues bien, desde entonces no ha pasado ni un mes y mis peores pronósticos ya se han cumplido. En el mismo domingo en el que salió este último capítulo, se hizo pública la cifra de civiles muertos a consecuencia de los ataques de Rusia sobre Ucrania. De momento llevamos 352 pérdidas, entre las que se cuentan las muertes de 14 niños. Y serán más. Serán más las personas que serán injustamente asesinadas. Y es que, gente, poco importa si se trata de titanes colosales o de misiles. El retumbar es muy real y, como ya dije, mañana podría tocarte a ti. Veréis, de lo que se habla aquí es de tener empatía, apoyar el genocidio, alegando que lo que ocurre en Shingeki no Kyojin es solamente ficción. Es como decir que no te importan las víctimas de una guerra mientras esta no te afecte a ti directamente. Los fallecidos ya no volverán a ver la luz de un nuevo día. Ellos ya nunca podrán sentarse despreocupadamente a ver un vídeo en YouTube mientras se beben un refresco o una cerveza y comen palomitas. Y lo más triste de todo es que eso es exactamente lo que hacían hasta hace un par de semanas. Mirad, yo no soy ningún experto en geopolítica internacional, no tengo ni la más remota idea de cuál es el conflicto real que existe entre Rusia y Ucrania, por lo que no pienso cometer el error de elegir un bando basándome solamente en los hechos recientes. Lo único que yo sí que sé es que los que luchan en las guerras no son los que deciden llevarlas a cabo. Ellos no sacan nada de todo esto. Son meros instrumentos liderados por las élites corruptas y organizaciones sin alma. Aquí todos somos las víctimas. Los que morimos, sí, pero también los que apretamos el gatillo. Y Shingeki no Kyojin lleva mucho tiempo mostrándonos esto. Aprovecho esta ocasión para recomendaros el debate semanal en el canal de Sekioku, gente. En este último hablamos largo y tendido sobre cómo la obra de Isayama aborda las guerras. Así que ya lo sabéis, si os interesa el tema, no os lo perdáis. Pero no alarguemos más la introducción y empecemos de una vez. Shingeki no Kyojin capítulo 8 de la temporada final, parte 2. Orgullo.
El episodio da comienzo a través de mostrarnos los acontecimientos posteriores a la huida de Hanji. Recordemos que ésta saltó al río junto a Levi para poder escapar de Zeke y los jägeristas, pero lamentablemente unos pocos soldados fueron enviados tras ellos siguiendo las órdenes de Flock, y es así como presenciamos la fatalidad que supone para Hanji el hecho de verse forzada a matar a los que hasta hace poco llamaba a sus camaradas. Con lágrimas corriendo por su mejilla, la comandante fulmina a sus perseguidores al tiempo que se mortifica por sus actos. Si quería mantener a Levi a salvo, no le quedaba otra opción, pero saberlo no calmaría ni su tristeza ni sus remordimientos. Mientras cose las heridas de Levi, Hanji nos tira un par de datos interesantes. Y es que si el Ackerman seguía con vida, era obviamente gracias a su linaje. El clan Ackerman no podía acceder a la transformación titán, pero a cambio, tanto su fuerza como su resistencia física eran muy superiores a las de los humanos ordinarios. Tras esto, vemos cómo Hanji se derrumba. Y es que, de nuevo, Isayama lo hace muy bien al enlazar este momento con otro del pasado. En su día, el asesino del pastor Nick, que fue engañado y torturado por Hanji, ya le dijo que algo así podría ocurrir. La vida daba muchas vueltas, y era cuestión de tiempo que todo pegara la vuelta. Si lo pensamos, los subordinados del rey de Paradis actuaban en nombre de la justicia, entre muchas comillas. Era lo que consideraban correcto, o mejor dicho, necesario para mantener el orden en los muros. Y lo mismo puede aplicarse a Hanji y el resto de miembros del escuadrón. En su momento, ellos tomaron el poder mediante un golpe de estado, pero ahora el jägerismo había llegado para recordarles que los líderes del mañana no serían los mismos del hoy. Hanji se pone en lo peor y asume que si Armin y Pixis también fallaban, todos ellos tendrían que aceptar ser fugitivos. Es en ese mismo instante cuando en Shiganshina se desata el retumbar, por lo que Hanji y Levi también son transportados a los caminos. Las palabras de Eren provocan que Levi se incorpore y pregunte por el paradero de Zeke, es decir, su gran obsesión. Y debo decir que el anime comete un error incomprensible al no mostrar el panel del manga en el que se aprecia cómo el Ackerman tuvo tiempo de bloquear gran parte del impacto a través de cubrirse el cuerpo con una de sus espadas. La verdad, no entiendo por qué no lo han puesto, pero bueno, ya os lo he enseñado yo. Y es que alguna justificación tenía que tener que no acabase hecho pedazos por muy Ackerman que fuera. Volviendo al tema, Levi, que había estado escuchando el monólogo de Hanji, se muestra en total desacuerdo con ella. Nada de huir ni aceptar ser fugitivos. Y es así como llegamos hasta aquí. Es así como se forma una inesperada alianza en pos de detener la mayor calamidad que ha conocido el mundo. Pero fijaos que en ningún momento se habla de matar a Eren. Daos cuenta de que aquí no hay demasiadas dudas. Por parte de Magath y Pieck, es obvio que su deseo es el de detener el retumbar, pero ese no tendría por qué ser el caso para Hanji y Levi, y sin embargo parece que lo tienen bastante claro. Quizá esto se deba al hecho de haber convivido tantos años con los voluntarios o con prisioneros marleyanos como Nicolo. Para la inmensa mayoría de habitantes de Paradis, el resto del mundo les es completamente desconocido. En un mundo tan globalizado como el nuestro, ya resulta difícil solidarizarse con los demás países, así que imaginaos lo cerrada que es la mentalidad de aquellos que solo conocen su pueblo. Evidentemente, este tipo de personas tienen mucha más facilidad a la hora de ignorar todo aquello que no ven. No obstante, esto no aplica a los del escuadrón. Aunque no lo hayamos visto directamente, sabemos que Hanji y los demás fueron a Marley meses antes del ataque a Liberio. Y lo sabemos porque así fue como Eren llegó allí en primer lugar. Parece una tontería, pero para algunas personas, el simple hecho de ver mundo les abre muchísimo la mente. Así que no dudo que para Hanji y Levi, aquella experiencia fuera como un antes y un después. Eso sí, en el caso de que lograran eliminar a Zeke, no tengáis ninguna duda de que los de Marley intentarían hacer lo mismo con Eren. Como veis, ni siquiera el hecho de detener el retumbar haría desaparecer las hostilidades. Cuando Eren se empezó a transformar en el titán fundador, ya os indiqué que este se llevó a Zeke consigo. Por lo que es de suponer que Eren seguía necesitando la sangre real de su hermano para poder emplear el poder de Ymir. Así que en teoría, matando a Zeke, también podrían detener el retumbar. Al caer la noche, vemos cómo un deprimido Jan se cubre los oídos para evitar escuchar las pisadas de los colosales, mientras una desconsolada Mikasa yace en la cama con los ojos llenos de lágrimas. Por su parte, Annie se limita a observar la marcha fúnebre, consciente de su impotencia, y Reiner continúa descansando al lado de un par de manzanas que seguramente le llevó Gaby antes de irse. Y es que en ese mismo momento la guerrera marchaba junto a Armin en dirección a la aldea de Connie, el cual se encontraba maquinando su terrible plan frente a un dormido Falco. Pero como era de esperar, los remordimientos no tardan en hacer acto de presencia. Connie era consciente de que estaba a punto de cometer un acto atroz, pero ¿cómo echarse atrás cuando estaba tan cerca de volver a ver el rostro de su madre? Aquí, Connie comete el error de nombrar a Sasha en voz alta al preguntarse si ella sería capaz de entenderle, lo cual le hace que Falco se dé cuenta de las malas intenciones de su nuevo amigo. Y así llegamos a uno de los momentos más random del capítulo, cuando Connie sale con eso de limpiar
limpiarle los dientes al titán. O sea, no sé, gente, la cara que pone ya lo dice todo. El plan es un desastre absoluto, no tiene ni pies ni cabeza. Y lo peor de todo es que Falco es tan inocente y complaciente que pese a verse a la legua que eso no podía terminar bien, el tipo dice que vale en lugar de salir corriendo. Uno podría pensar que Connie es todavía más idiota de lo que parece, pero dejadme deciros que Isayama hace esto para reflejar la inseguridad del personaje. Es la manera que ha elegido el autor para hacernos ver que en realidad Connie no quería hacerlo. Pero bueno, creo que es innegable que esto se podría haber hecho mejor. Convertir un momento potencialmente dramático en un pseudo chiste extraño no es lo que yo llamaría un buen guión. Y es que, gente, ¿qué queréis que os diga? Ni siquiera Shingeki no Kyojin es perfecto. Habrá personas a las que esta escena les haya gustado mucho, y eso es respetable. Pero quitando la parte del meme, a mí me deja un poco frío, es la verdad. Pero bueno, como no podía ser de otra forma, Armin y Gabi llegan justo a tiempo para frustrar los planes de Connie, el cual no tarda en perder la calma y tras tomar a Falco como rehén, le recrimina a Armin que intentara detenerlo. Mientras tanto, Gabi le pide a Falco que use los poderes del mandíbula sin saber que este no recordaba nada al respecto. Y viendo que no había ninguna forma de detener a su amigo, Armin no puede evitar acordarse de Erwin y sus planes suicidas. Esto enlaza de maravilla con lo que vimos en el capítulo anterior. Es la prueba de que Armin siempre había estado intentando emular a su fallecido comandante. Y con esto en mente, traza un arriesgado plan a la desesperada. Sobre esto, creo que podemos decir que Armin estaba un 99% seguro de que Connie lo salvaría en el último momento, pero también creo que una parte de él pensaba que quizá moriría de verdad. En conjunto, todo este momento es abrumador. Armin se la juega a lo grande, aunque si os soy sincero, creo que al recibir el mordisco se hubiera transformado. No creo que simplemente aceptara morir así, aunque supongo que ya nunca lo sabremos. De nuevo, y aunque en el manga esto ocurre exactamente igual, debo expresar mi descontento, gente. El modo en el que Falco se entera de que Galliard y su hermano Colt dieron la vida por él está muy desperdiciado. Se ve desde la perspectiva de Armin y Connie, y eso no nos permite apreciar correctamente el impacto emocional que tiene sobre el personaje. Pero en fin, estos son solo mis gustos personales, no es una crítica real. Lo importante aquí es comprobar cómo efectivamente Connie siente un enorme alivio por haber sido detenido. De haber logrado su objetivo, se hubiera sentido miserable durante toda su vida. En ese momento, tanto él como Armin se lamentan por no haber conseguido ser mejores de lo que eran. Armin no se veía a sí mismo como un buen reemplazo de Erwin, así como Connie no consideraba que se hubiera convertido en el soldado que siempre quiso ser. Y es que en lugar de proteger a otros, sus pasos lo llevaron a poner en peligro a un niño y a un buen amigo. Pero quizá aún no era demasiado tarde para hacer lo correcto. Tengo que decir que en este momento me hubiera venido genial poder contar con el contenido que falta por adaptar. Perdonadme por ser tan pesado con esto, gente, pero es que aporta tanto contexto a las decisiones que están tomando los personajes que me duele. Bien, ahora nos vamos con un momento que ha dejado descolocados a muchos fans. Como ya sospechábamos la mayoría, la que se llevó la bufanda de Mikasa tuvo que ser a la fuerza la única que vio cómo ésta se la quitaba. Esta serie de escenas resultan muy duras debido a la aparente indiferencia con la que la Ackerman se dirige a Luis. Pero hay que entender de dónde viene todo esto. Algunos creen que Luis sigue a Mikasa del mismo modo que Mikasa sigue a Eren. Es como si Luis actuara como un reflejo de la propia Mikasa, mostrándole cómo la ven los demás, hecho que la Ackerman reconocería como un rasgo de esclavitud. Y es que si seguía dando su apoyo a Eren de manera incondicional pese a no estar de acuerdo con sus actos, entonces ella no sería mejor que su joven admiradora. Pero ¿qué tal si os digo que nada de esto es verdad? La verdad es que realmente no existen tantas similitudes entre Luis y Mikasa. La Ackerman se enamoró del niño que la salvó. Le dedicó su vida a aquel que le mostró cómo vivirla. En cambio, lo que hizo Luis fue idealizar la figura de Mikasa sin conocerla de verdad. Para ella, Mikasa era como una heroína, un modelo a seguir, y por ello creyó saber cómo era basándose en la información que fue recopilando. Es decir, que distorsionó la imagen de Mikasa a conveniencia y la adaptó a su propia narrativa. Pero de nuevo, Luis no tenía una relación real, ni con ella ni con Eren. Gente, Mikasa conoce a Eren perfectamente. Sabe cuáles son sus debilidades y cuáles son sus motivaciones. Y lo más importante, ella nunca lo siguió ciegamente. Mikasa siempre puso en duda las acciones de Eren. Siempre lo trató con dureza, haciéndole ver que sus decisiones eran imprudentes y arriesgadas. Mikasa no se ancló a Eren como una esclava. Lo que hizo fue intentar protegerlo. Debemos entender que la relación que se establece entre los dos personajes parte de una deuda. Eren le regaló a Mikasa una nueva vida, no permitió que sufriera y la acogió como un miembro más de su familia. Eren la salvó, y por ello Mikasa actuó en consecuencia. Si ella se ató a Eren en primer lugar, fue solamente para cuidarlo y guiarlo. Esto es algo que se vio reforzado cuando Eren perdió a su madre.
En aquel momento, Mikasa quiso hacer por Eren lo mismo que él hizo por ella, y es por eso que se negó a dejarlo solo. Lo que motivó a Mikasa a permanecer al lado de Eren fue su amor por él. No es que ella necesitara estar cerca de Eren para poder respirar ni nada parecido. Mikasa convirtió a Eren en su meta. Su único deseo era el de permanecer a su lado. Quería mantenerlo con vida y a salvo. La verdad es que Mikasa es uno de los personajes peor comprendidos por el fandom en general. Toda esa mierda de que si es una simp y demás historias solo evidencia el enorme problema de interpretación que tienen algunos. Lo cierto es que Mikasa es un personaje coherente de principio a fin. Y si recibe tanto hate, es solo porque hay muchísima gente inmadura que es incapaz de entenderla. Ojo que con esto no quiero decir que el personaje tenga que gustarle a todo el mundo. De eso nada. Es perfectamente lícito que os pueda parecer aburrida o directamente un pésimo personaje. Yo ahí no me meto. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es tirar hate sin haber hecho el esfuerzo de entenderla primero. Cuando Luis le cuenta a Mikasa que Eren le encomendó que se deshiciera de la bufanda, esta le ordena que se la devuelva inmediatamente. Y esto es clave para entender lo que os decía antes. Mikasa no obedece a Eren. Nunca lo hizo. Para ella, quedarse con la bufanda era una forma de rebelarse y reafirmarse. Todo esto viene a colación de lo que le dijo Armin. Y es que todo aquello de los Ackerman siendo esclavos de sus amos y demás era mentira. Era completamente falso. Eren solo la manipuló para mantenerla alejada de él. Y lo mismo va para Armin. Como ya hemos visto, el retumbar era su forma de salvarlos a todos. Si Mikasa fue capaz de dejar atrás su bufanda, fue porque dudó de los sentimientos de Eren. Pero ahora que sabía la verdad, debía recuperarla sin importar qué. Veréis, yo creo que la razón por la que Mikasa trata a Luis con tanto desdén se debe a que ésta siente repulsión hacia la adoración tan insana y distorsionada que la joven tiene hacia ella y Eren. En su lecho de muerte, Luis se muestra orgullosa de haber vivido una vida dominada por el fanatismo. No se arrepiente de nada. Y es por esto mismo por lo que Mikasa no pierde el tiempo acompañándola en sus últimos momentos. Es cierto que puede parecer muy frío por su parte, pero a fin de cuentas, Luis no era más que una demente. Una niña inconsciente que creía haber seguido los pasos de su salvadora sin entender absolutamente nada acerca de ella. Realmente trágico. De aquí nos vamos con la larga fila de colosales dejando atrás la ciudad. Y es que eran tantos que literalmente les tomó toda la noche cruzar todos los distritos. Es aquí cuando veríamos el discurso por parte de Floch y los de la facción jägerista, los cuales ya habían tomado el control total sobre Paradis. Como vemos, las víctimas del retumbar son rápidamente olvidadas por la masa. Tanto es así que incluso se forma una especie de festival improvisado para celebrar la victoria al grito de Shinzo o Sasage-yo. Y así llegamos al momento que ha generado mayor controversia. Primeramente, no es que de repente los personajes estén felices y contentos. De hecho, aquí ya deberían de haber contactado con Mikasa y Hanji. Es decir, que solo estaban haciendo un alto en el camino para reponer fuerzas de cara a ejecutar el plan de rescate. Pero lo realmente grave es lo concerniente a Annie, quien casualmente se encontraba comiendo en la misma mesa en la que se acaban sentando todos los demás. Y claro, justamente Armin y Connie se ponen a hablar sobre ella, lo cual nos lleva directamente hasta las carcajadas de Connie. Vamos a ver, ¿en serio alguien se cree que esta risa es real? Connie reacciona así por lo absurda que es la situación. Es una risa irónica, gente. De hecho, se parece bastante al momento en el que Eren rió ante la muerte de Sasha. No es lo mismo en absoluto, porque en el caso de Eren, esto se debió a la pura rabia que sentía hacia sí mismo por haber sacrificado a su compañera. Y es que recordemos que Eren forzó a sus amigos a acudir a Liberio. Por supuesto, él nunca quiso que sus allegados perdieran la vida, pero cabía la posibilidad. Y de ahí vino su reacción con aquella risa mezclada con llanto. En el caso de Connie, la cosa va por otro lado completamente distinto, y es que su risa se debe al hecho de verse comiendo junto a su antigua compañera como si el tiempo no hubiera pasado, como si ella nunca hubiera asesinado cruelmente a decenas de camaradas y civiles inocentes. Lo que siente Connie es una absoluta y total incredulidad ante una escena tan pacífica y cotidiana. ¿Cómo demonios puede haber gente que se tome esto de manera literal? ¡Por favor! En fin, tras esto vemos cómo Hitch lee la carta de despedida de Annie y nos vamos ya con el momento cumbre del capítulo. Al parecer, los únicos voluntarios que no han cedido ante los jägeristas son Yelena y Onyankopon. El hecho de que ellos dos sean los únicos que iban a ser ejecutados nos deja bastante claro que los demás aceptaron convertirse en eldianos. Aunque lo cierto es que en el caso de Yelena la cosa estaba bastante clara. Sus crímenes en contra de Eldia no podían ser pasados por alto, por lo que no había nada que pudiera hacer para evitar su muerte. Y ciertamente, tampoco es como si le quedara algo por lo que vivir después de quedarse sin Zeke.
No obstante, para Onyankopon todavía existía una salida. Floch admite que sus aportaciones fueron muy valiosas, y por ello le da una última oportunidad de unirse a ellos. Pero es aquí donde llegan las palabras que le dan sentido a las intenciones de la nueva alianza. Onyankopon trabajó muy duro por los de la isla para poder salvarles tanto a ellos como a su propia nación, pero al final sus esfuerzos solo sirvieron para condenar a los suyos. Toda su familia sería asesinada durante el retumbar, así que ¿cómo podía vivir sirviendo a gente que era capaz de justificar un genocidio por puro egoísmo? Esto no se trataba de principios, se trataba de justicia. Y es al buscar la complicidad en el rostro de su verdugo cuando Jan da la señal que pone en marcha el plan. Y es que aunque no se muestra directamente, y como ya hemos explicado antes, los personajes habían urdido un plan de rescate fuera de cámara. Hicieron los preparativos durante la noche y es Pieck la encargada de llevarse a Jan, Yelena y Onyankopon escondidos entre sus fauces. Y no quiero irme a lo siguiente sin antes poner atención sobre el momento en el que Annie advierte que una figura los estaba observando a través de una ventana. Y será que ser calvo me da el superpoder de reconocer a los míos, porque yo ahí creo distinguir claramente la bella cabeza de Keith Shadis. Pero bueno, ya pasando a lo último, llegamos al fin frente a toda la alianza al completo. Aquí tenemos una interacción muy graciosa entre Pieck y Hanji, la cual no puede dejar de ser una friki estudiosa de los titanes, ni siquiera en tiempos de crisis. Después de esto, veríamos la conversación entre Jan y Onyankopon, y es que como ya os dije en el último análisis, el cara de caballo no era capaz de ignorar el sufrimiento de sus amigos. En el fondo, a Jan le hubiera encantado dejar de luchar de una vez, pero el remordimiento no le hubiera dejado vivir en paz. A continuación, veríamos cómo Yelena se sorprende de que la hubieran salvado también a ella, y es que por alguna razón Magath la necesitaba con vida. El capítulo termina con el despertar de Reiner frente al rostro de Annie, y es que de esto se trataba, de reunirlos a todos para, como bien dice Connie, salvar el mundo. Ya no importaba lo que los separaba, solo importaba lo que podía unirlos de nuevo. Gente, soy perfectamente consciente de que todavía hay mucha gente que piensa que Annie y Reiner son el enemigo, solo que lo que yo me pregunto es... ¿el enemigo de quién? Porque llegados a este punto, me parece que esa palabra ya ha perdido todo su significado. Me gustaría mucho poder seguir hablando más sobre el tema de la alianza y sobre las motivaciones y objetivos de cada uno por separado, pero creo que será mejor esperar. De todos modos, seguro que acabaré hablando sobre el tema en el próximo debate en el canal de Sekioku, así que como ya es costumbre, os invito a pasaros por allí el viernes o el sábado, cuando lo suba. Nosotros nos despedimos hasta el próximo vídeo. Muchas gracias, como siempre. ¡Chao!